hemos venido los días jueves trabajando el tema o una serie sobre la oración. El tema es la oración de intercesión, así como lo puedes ver ahí en tu pantalla, en tu dispositivo. La oración de intercesión que es tan importante en las diferentes clases y formas de oración de intercesión, en las diferentes formas de orar, tenemos también la oración de intercesión, que es una de las maneras de orar muy importante, muy necesario en la vida del cristiano. De hecho, las diferentes clases de oración se practican a veces sin entender pues qué clase de oración se está haciendo, pero pues uno lo practica a veces en una misma oración que se hacen las diferentes clases de oración, porque los que por lo menos lo ven como una necesidad, por ejemplo, la oración de confesión, la oración de perdón o de perdonar, y los que no lo han hecho, pues han ido aprendiendo a que todo eso tiene que irse involucrando dentro de la oración misma que hacemos diariamente, personalmente o colectivamente. Al final de este tema vamos a tener precisamente un tiempito de oración también, para que usted esté allí muy unido en el espíritu y a ese tiempo de orar porque lo necesitamos, porque lo necesita nuestro país, porque lo necesita la sociedad, porque lo necesitamos urgentemente. Bien, entonces vamos a tratar de aclarar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo lo que es la oración de intercesión, aunque no es tan complicado, pero quiero que lo veamos un poco más detallado. El significado de interceder. La palabra interceder también viene, como todo el Nuevo Testamento prácticamente, de el griego y la raíz griega. La palabra griega como tal para intercesión o interceder es entuncano. Entuncano es primariamente encontrarse con alguien a fin de conversar. O sea, es el significado desde la raíz griega. Encontrarse con alguien a fin de conversar. Luego, hacer petición. Y especialmente tiene que ver con rogar a alguien, con quien se está conversando, con ese alguien. Es rogar bien a favor o en contra de. Entonces tiene esas dos ideas. Muy bien, y me parece tan hermoso esa idea de encontrarse con alguien. Porque cuando hablamos de la oración y cuando hablamos de la intercesión en este caso, pues si es encontrarnos con alguien, es encontrarnos con Dios, es encontrarnos con nuestro Padre Celestial, encontrarnos con nuestro Dios que gobierna sobre todas las cosas en la oración para hablar con Él y para hablarle a Él a favor de o en contra de, porque a veces amerita o se necesita también. Miremos cómo, por ejemplo, en el caso de la intercesión en contra, lo vemos cuando Elías, por ejemplo, Elías oró, invocó a Dios, le pidió a Dios por Israel, que en ese momento y en ese tiempo estaban tan rebelados contra Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 2 y 3. En Romanos 11, versículo 2 y 3, cuando dice el apóstol Pablo allí escribiendo, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego hace una pregunta, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. O sea, esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo a sus escritores en cuanto a los romanos, a quien está escribiendo, y dice, ¿no sabéis lo que dice la Escritura? ¿Cómo Elías invocó a Dios contra? Invocó, es que él oró. En ese caso hizo una oración en contra de, así que podemos llamarle una oración de intercesión, pero en contra de las actitudes que estaban teniendo en ese momento Israel, guiado por su rey Acab, que estaban pues matando a los profetas y a todos los que se le oponían al rey como tal. Entonces encontramos esta oración de intercesión en ese sentido, y cómo Elías se sentía que también estaba siendo perseguido, porque de hecho lo habían amenazado también, y entonces él está invocando a Dios de esa manera.
Ahora, cuando hablamos de esta oración o intercesión en contra, quiero hablar aquí un poquito y mencionar algo que ha sido muy común y se ha estado enseñando mucho también, y de hecho, pues son cosas que también se dan. Y es la oración en contra u oración contraria, como le han llamado algunos, ¿no? Oración contraria u oraciones contrarias. En el Salmo 18:41, el Salmo 18:41 dice la Escritura: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Esto es supremamente importante. Escúcheme bien. De que hay oraciones contrarias, hay oraciones contrarias. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás orando a Dios y orando adecuadamente, orando con base en la palabra, orando y rogando a Dios por algo, y hay alguien que de pronto no te quiere mucho o no está muy de acuerdo con lo que tú estás pidiendo, y entonces esa persona comienza a orar a lo contrario de lo que tú estás orando y estás pidiendo. U oraciones como por ejemplo que no son dentro de la iglesia del Señor, sino oraciones que hacen ciertas personas que practican, por ejemplo, satanismo, de las tinieblas y todo esto, porque ellos también hacen oraciones, no a Dios, pero hacen oraciones a sus dioses, a lo que ellos creen que es Dios. Y entonces estas personas comienzan muchas veces, y de hecho lo hemos sabido, de cómo gente hace rezos u oraciones en contra, por ejemplo, del pueblo de Dios, de la iglesia, de algún creyente o de los siervos de Dios, y hacen sus cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que tener seguro en nuestro corazón? Primero, no le tenga miedo a eso. Usted no tiene por qué tenerle temor, no tiene por qué tener miedo a oraciones contrarias que otros estén haciendo, que las tinieblas o gente que anda en las tinieblas esté haciendo, o que otras personas quizá porque no te quieren, como dije ahora, no te quieren mucho o no están muy de acuerdo con la forma como tú estás orando o pidiendo, entonces hacen oraciones contrarias a la tuya. Tú no tienes por qué tener temor de eso. Primero asegúrate en Dios de que estás orando adecuadamente, de que estás humillando tu corazón delante del Señor, de que estás en comunión con Dios, y se mantienes en comunión con Dios. ¿De qué vas a temer? Dice la Escritura: ¿de quién temeré? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra de Dios. Así que no hay por qué temer a eso. Y segundo lugar, o tercero, ya no sé ni qué he dicho ahí, primero, segundo, tercero. Pero en este caso, en lo que estoy comentando sobre esta oración contraria, quiero aclarar también que, de acuerdo al Salmo 18:41, dice allí el salmista, y escúcheme bien porque el salmista tenía unos enemigos con los cuales estaba enfrentando, y dice que esos enemigos clamaron y no hubo quien salvase. Y luego dice, aún a Jehová, o sea que aún a Jehová ¿qué? Aún a Jehová clamaron, pero dice, pero no los oyó. Jehová no los oyó. ¿Qué estaban clamando estas gentes? Estaban orando, estaban clamando, aún hasta a Dios mismo le clamaron. Le clamaron en contra de David, por ejemplo. Hicieron oraciones contrarias a David para que David cayera, para que David fuera derrotado. Pero ¿qué dice la palabra? Tú no los oíste, Señor. Tú no te preocupes por oraciones contrarias. Cuando tú estás caminando con Dios, en comunión con Dios, cuando tú andas bien con Dios, no te preocupes, haga lo que haga, el que quiera hacer lo que quiera hacer. El Señor está a tu alrededor como muro de fuego, Él te ha protegido, dice la Escritura, detrás y delante te ha rodeado y sobre ti ha puesto su mano, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué llenarnos tanto como de preocupación y temor o terror que oraciones contrarias? Alguien está haciendo oración contraria, alguien hace oración contraria. No te preocupes de eso, porque si esa oración está en contra de lo que tú estás orando y tú lo estás haciendo adecuada y correctamente, eso no tiene ningún efecto y Dios no escucha esa oración. Dios no escucha esas oraciones. Entonces, descansa y vas a tener esta palabra. ¿El Señor no los oyó?
¿O es que acaso Dios se confunde o Dios entonces dice, uy, no, es que este me está orando bien y aquel me está orando de manera contraria? Entonces, ¿ahora yo qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. ¿Qué? No, no. Dios sabe a quién escucha. Dios sabe quiénes son los suyos. El Señor está del lado de los que le temen. El Señor envía a sus ángeles alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor se goza en la oración de los justos. La oración de los justos es su gozo, es su alegría. No tienes que tener ningún temor en ese sentido. Dios antes, aquellos que oran de esa manera e inadecuadamente, o que dicen o invocan cosas contrarias hacia el pueblo de Dios, hacia los creyentes, hacia un hijo, una hija de Dios o hacia los siervos del Señor, tendrán que vérselas con el Señor. Y eso está claro en la palabra de Dios. Cuando aquel rey Barak quiso maldecir al pueblo de Dios e invitó a Balaam a que lo maldijera, Dios le impidió a Balaam y Dios dice que él haría volver toda maldición en bendición hacia el pueblo de Dios. Así que no te preocupes por esa clase de oraciones que supuestamente o que quizá algunos puedan llegar a hacer. No te preocupes. El Señor está del lado de aquel que le ama, que le teme y que le obedece. Muy bien, entonces hablando de eso, pero también aclarando cómo Elías lo hizo hacia el pueblo de Israel, era porque el pueblo de Israel pues estaban actuando mal también y en contra de él. Pero luego después de ese texto uno encuentra también, allí donde leímos en Romanos 11, versículos 2 y 3, uno dice que ¿qué le dijo la divina respuesta? Y la divina respuesta de Dios para Elías fue que Dios se había reservado 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal, y que Dios entonces estaba del lado de su siervo. De hecho, a Elías no le pudieron hacer nada. Eso es lo que vemos en la Escritura. Y también, de hecho, Dios juzgó luego a aquellos que hicieron las cosas malas. Dios los juzgó. Muy bien, ahora entonces miremos la oración de intercesión a favor. En Romanos 10:1 encontramos cómo el apóstol Pablo dice esto. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Note eso. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba, intercedía por Israel, por la nación, para salvación. Y bueno, ese es el pueblo de Dios, y no solo por ser pueblo de Dios de manera terrenal, digámoslo de esta forma, y a la vez también porque Dios le da unos privilegios enormes a Israel. No quiere decir por eso que entonces todos los de Israel, y porque sean israelitas, entonces no se pierden. Sí, se pierden. Hay muchos que se han perdido y se perderán. Pero Dios tiene un cuidado especial con la nación de Israel. Pablo sabía que Dios quería salvarlos a todos también. Pablo oraba por salvación para Israel. Salvación real, de la condenación eterna, no de la salvación que ellos en su teología manejan, y es una salvación política, una salvación terrenal, una salvación física, una salvación material. Él está hablando aquí de la salvación eterna, de la salvación del alma. ¿Acaso no podemos orar nosotros también por la salvación de Colombia? Porque también en Colombia muchos todavía aún están perdidos sin Cristo. Podemos orar, el anhelo de nuestro corazón, nuestra oración a Dios por Colombia, sea para salvación. Por esa expresión, por Israel, nos está indicando entonces que es oración a favor de, por lo tanto se llama oración de intercesión. El apóstol Pablo lo hacía, y no solamente por Israel, también por los hermanos, por algunos en particular, pero también por la comunidad en general. Vamos a mirar un poquito más aquí. Dos intercesores excelentes y efectivos nos muestra la Escritura. Hay dos intercesores excelentes y efectivos. Entre ellos está el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede. El Espíritu
intercede por nosotros. ¿Y dónde está el Espíritu? En los creyentes y en los cristianos. El Espíritu Santo de Dios morando en el creyente. Desde allí, desde el Espíritu del creyente, Él intercede ante el Padre y dice que conforme a la voluntad de Dios lo hace. Él sabe interceder adecuadamente. Es un intercesor eficaz. Pero también tenemos el otro intercesor a nuestro favor, al favor de los creyentes y a favor de la iglesia del Señor. Es el Señor Jesucristo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. Jesús, desde que ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y se quedó ahí, en medio o durante el tiempo que la iglesia esté en la tierra. Jesús estará a la diestra del Padre intercediendo por todos los creyentes que están en la tierra. Hoy lo está haciendo. Jesús está intercediendo ante el Padre. Está intercediendo por la iglesia del Señor que está en la tierra, en todo el planeta Tierra. Está intercediendo por los que están en Colombia. Está intercediendo por los que están en el Valle del Cauca. Está intercediendo por los que estamos en Buga. Está intercediendo por cada creyente que está en su casa. Por cada familia creyente que teme y ama a Dios. Jesús mismo está intercediendo ante el Padre. Y lo necesitamos. Se necesita intercesión. Y qué bueno que la intercesión es ante aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay nada imposible para Él. Es nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también dice en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, suena como que algo añadido a todo eso grandioso que ha hecho el Señor, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una vez más lo confirma la Escritura, en Hebreos y aquí también en Romanos. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Recuerda el significado de interceder: conversar con alguien y hacer petición a favor de otros. Entonces Jesús habla con el Padre, está hablando a favor de nosotros, está hablando a favor de ti. El Espíritu Santo desde nuestro espíritu intercede por ti, por mí, por la iglesia en general, por todos los santos, o sea, los creyentes, los hijos y las hijas de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo y lo hace el Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su santo nombre. Tenemos unos intercesores efectivos, unos intercesores excelentes que no se cansan de hacerlo, que lo hacen todo el tiempo. Bendito sea su santo nombre. Ahora, mis amados hermanos, también encontramos, por ejemplo, no vamos a leerlo, solo quiero mencionar la cita, y es Juan capítulo 17. Allí está la famosa oración de intercesión del Señor Jesús desde la tierra a favor de sus discípulos. Ahí usted lo puede leer, claro, todo el capítulo 17 prácticamente, casi todo. Está allí la oración intercesora de Jesús. Jesús, desde la tierra, aún estando aquí en la tierra, Él oró por sus discípulos. Oró por ellos, no solamente por el tiempo, en ese tiempo y los que habían en el momento con Él, sino también los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Y ese creer en Él se ha extendido hasta el siglo XXI. O sea que Jesús, esa intercesión que hizo allá, todavía sigue teniendo efecto y le suma la intercesión que hace todos los días ante el Padre por cada creyente, por la iglesia, por su amada que estamos aquí en esta tierra. Juan 17, allí usted lo puede leer luego con tiempo para que lo disfrute un poco más, esa intercesión de Jesús. De igual manera, la iglesia y cada creyente es llamado a la intercesión. La iglesia y cada creyente es llamado a la intercesión. La iglesia, por ejemplo, la vemos en esa función de intercesión, la vemos en Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga bien eso, qué hermoso. Pedro estaba encarcelado por causa de la predicación del Evangelio. Lo metieron preso, pero dice la iglesia hacía oración sin cesar por él. Eso quiere decir oración de intercesión, por él, a favor de él. Así que los hermanos estaban orando por Pedro, que Dios hiciera algo por él, que Dios lo liberara, que el Señor lo guardara, que el Señor lo protegiera. Y luego vemos la respuesta en el mismo capítulo 12 de Hechos, si usted lo puede leer luego, también usted lo va a ver allí, cómo luego uno ve Dios lo que hizo de una manera poderosa, como respuesta a la oración de la iglesia. Muy bien, también tenemos, por ejemplo, como cada creyente es llamado a ser un intercesor. Cada creyente. Esto no es solamente de un equipo, de un grupo, de un ministerio, que lo podemos tener, claro que sí, pero cada creyente debe ser un intercesor a favor de otros. Miremos, por ejemplo, en Colosenses 4:12, cómo allí vemos a una persona que es un intercesor, fuera de los apóstoles. Dice Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Encontramos entonces a un hombre llamado Epafras, y Pablo le llama siervo de Cristo, porque seguramente era alguien que trabajaba con él también, era de su equipo misionero y de predicadores. Y le dice, Epafras es uno de ustedes, o sea, él es de allá de Colosas, a donde Pablo está escribiendo esta carta. Y dice entonces, él siempre está rogando encarecidamente por ustedes. Mire, eso se llama oración de intercesión. Siempre está rogando por ustedes en sus oraciones. Y hay unas tres cosas que este Epafras decía en sus oraciones, o su propósito de oración era triple, que ellos estuvieran firmes, que ellos fueran perfectos, perfeccionados en el Señor y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, noten la forma como él oraba, en todo lo que Dios quería para ellos fueran perfectos y completos y se mantuvieran firmes en el Señor. Entonces, son formas de orar por otros. Hay que orar los unos por los otros, y esta es una forma de orar los unos por los otros en el Señor, y a la vez también por los hijos creyentes, por el cónyuge creyente, que el Señor los mantenga firmes, que el Señor los mantenga perfectos y completos en todo lo que Él quiere en sus vidas, se cumpla ese propósito de Dios y se mantenga firmes en el Señor y no den paso atrás. Muy bien, así lo hacía Epafras. Él también entonces oraba e intercedía como persona individual, porque Pablo está haciendo referencia a él. La intercesión no era solo cuestión de los apóstoles, así que la oración era también cuestión de todo creyente que asumía en su corazón esa carga de orar por otros. Miramos el ejemplo de Abraham. Abraham también fue un intercesor. Voy a mencionar la cita bíblica, no tengo tiempo para leer los textos, pero voy a mencionar la cita bíblica en Génesis 18, del 16 al 33. Allí en Génesis 18, del 16 al 33, encontramos a un Abraham intercediendo delante de Dios por Sodoma y Gomorra, de las cuales Dios le había dicho que las iba a destruir. Dios le había confiado que él había de hacer juicio sobre estas ciudades porque su maldad había llegado al colmo y había llegado al extremo, y dice que el pecado y el clamor estaba subiendo aún delante de Dios. Entonces Abraham comienza a interceder por estas ciudades. Él sabía que tenía conocidos allá estaba su sobrino Lot con su familia viviendo en uno de estos lugares, así que él también comienza a orar a Dios, a interceder, a hablar con Dios, a conversar con Dios, y le dice: Dios, si es posible, y si hay 50 justos, tú que eres juez justo, Dios, no harás lo que es justo, ¿cómo vas a condenar al justo junto con el impío? Y él le dice: Dios, si hay 50 justos, Dios allí, y Dios le dice: si hay 50 yo la perdonaré la ciudad. Y luego él le dice: y si hay 45, y Dios le dice: si hay 45 yo la perdonaré, no la destruiré. Y Dios, y si de pronto hay 40, y él dice: Dios, si hay 40 no la destruiré. Y si de pronto, Dios, hay 30. Este Abraham era tremendo. Y si hay 30, Dios, entonces Dios le dice: si hay 30 no la destruiré. Y si hay 20, este Abraham era tremendo. Y le dice: Dios, y si de pronto solo hay 20. Yo creo que eso muestra cómo Abraham también sabía cómo estaban las ciudades. Muy
inmorales, llevadas del pecado, de la perversión. Y él le dice, Dios, ¿y si hay 20 nada más? Y Dios le dice, hay 20, no la destruiré. Y a lo último dice, por favor, no te enojes conmigo, Dios. ¿Y si solo hay 10? Y Dios le dice, si hay 10, no la destruiré por amor a los 10. Oh, Dios. Y Abraham como que le dio más pena seguir diciendo. Porque tristemente en la Biblia solo se menciona en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pedro, que aquel Lot lo llama justo. Parece ser que no había sino uno solo en la ciudad. Y Dios hizo que fuera sacado de la ciudad. Lo sacó a él y su familia para él destruir a esas ciudades. Pero Abraham intercedió, hizo intercesión. Y notemos la disposición de Dios aún en perdonar, la disposición de Dios aún en cancelar su decisión de juicio. Pero fue imposible por razón de la falta de justos en medio de la ciudad. Oh, mis amados hermanos, hoy necesitamos oración, mucha oración por nuestras ciudades, oración por nuestro país. Miremos el ejemplo también de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 11. Voy a leer solo unos cuantos versículos de allí, pero usted puede leer todo ese capítulo, luego, despacio en su casa. Cómo Nehemías intercede basándose en varios atributos de Dios, entre esos la fidelidad de Dios con base en su palabra. Esto es supremamente importante. En el caso de Abraham, permítame devolverme un poquito y quiero enfatizar lo siguiente. Abraham intercedió basado en el atributo de la justicia de Dios. Eso es importante, porque es interceder conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios, cuáles son sus atributos y a la vez conociendo su bendita palabra. Lo hizo Nehemías. Voy a leer de allí de Nehemías capítulo 1, voy a leer versículo 8 y versículo 9. Dice así la Escritura: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Oh, qué tremendo esto. Mire cómo Nehemías ora. Había una situación tremenda de desastre, de dolor en la ciudad de Jerusalén. Y Nehemías, cuando escucha esto, dice que él declaró ayuno, él se puso a orar, se dolió en su corazón, lloró profundamente y a la vez también él ora a Dios. Sí, claro, él pide perdón por el pecado del pueblo también, pero a la vez él viene al Señor y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de esa palabra donde tú dijiste, Señor, si ustedes pecan yo los dispersaré, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, dice el Señor. Él ora con base en el conocimiento de quién es Dios, de sus atributos, de misericordia, de perdón, pero también basado en la palabra de Dios. La intercesión debe ser hecha también conforme a la palabra de Dios, basado en el conocimiento de quién es Dios, pero basados en lo que Dios dice en su bendita palabra. Así que Nehemías lo hizo y Dios lo usó a él también para reconstruir a Jerusalén. Qué hermoso esto. Pero también tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel en el capítulo 9, también hay varios versículos, no los voy a leer, voy a mencionar la cita. Capítulo 9 de Daniel, versículos 3 al 19. Daniel, al orar a Dios, interceder por su pueblo también, que estaban en el exilio babilónico, pero ya él había leído en el libro del profeta Jeremías, que fue antes de Daniel, él había leído en lo que había escrito Jeremías como profeta de Dios, que cumpliéndose 70 años de ese exilio, Dios habría de hacer volver al pueblo a su tierra. Y entonces Daniel comienza a orar, a clamar a Dios con ese conocimiento. Pero una de las cosas que él comenzó a hacer fue a orar pidiéndole perdón a Dios por su pueblo. Y eso es importante, claro que sí. Pero hay una cosa que tenemos que aclarar también. Y es que la nación de Israel como tal es pueblo de Dios, sujetos a las leyes de Dios,
a ese pueblo es que Dios dio sus leyes en primer lugar, sus pactos, sus promesas y todo lo que Dios quiso hacer con Israel y todavía aún no los ha desechado. Pero entonces algo importante, y es que Daniel, siendo parte de su pueblo Israel, Nehemías lo mismo, ellos oran y piden perdón por su pueblo y él dice: el pecado mío, el pecado de mis padres, nuestros pecados, perdónanos, Señor. Y eso está bien hacerlo. Ahora, hoy en día, pues se ha aplicado a orar también pidiendo perdón a Dios por los pecados de nuestra nación, por ejemplo. De hecho, Dios no llama a los países, por ejemplo, pueblo de Dios como tal, sino que dentro de los países y las naciones hay pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor. Y todo aquel que se convierta a Cristo. De hecho, todas las naciones le pertenecen a Dios. Pero como pueblo de Dios como tal, en este caso, nosotros podemos aplicarlo, sí. Podemos también decir: Dios, perdona nuestro pecado, el pecado de nuestra nación, el pecado de nuestros gobernantes, el pecado, Señor, de nuestros dirigentes, perdona nuestro pecado, y pedir perdón a Dios. Está bien hacerlo también. Pero una cosa importante es que debemos de tener en cuenta sobre qué base estamos nosotros orando. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuáles son los dichos de Dios? Lo que dice la Escritura, para que nosotros podamos orar por la nación. Entonces, un Nehemías ora por su nación, un Daniel ora por su nación, de acuerdo a los propósitos de Dios con su nación, y entonces nosotros también podemos aplicar esto a nuestra oración a favor de la nación de Colombia. Los apóstoles también oraban por personas, o sea, por individuos, por personas individualmente, pero también oraban por las comunidades, o sea, por las iglesias en general. Muy bien, teniendo en cuenta esto, de que la intercesión es hablar a Dios y conversar con Dios y hablarle a favor de otros. Sé que usted lo ha practicado, usted lo ha hecho de una, de otra manera. Pero muchas veces nos quedamos solo orando por otros y esos otros es nuestra familia y solo nuestra familia. No podemos quedarnos solo en nuestra familia. Eso es algo egoísta también. Tenemos que orar por otros. Salgámonos del círculo pequeño de nuestra familia para orar e interceder por otros más fuera de nuestra familia. Hay que orar. Si usted ora por sus hijos, ore también por los hijos de otros hermanos, de otras familias. Si usted ora por su cónyuge, ore también por cónyuges de otras personas. Si usted ora por su familia en general, ore también por otras familias. Si oramos por nuestra nación, de hecho ahora es el llamado de Dios más a orar por nuestra nación. Otros se están uniendo a orar también por nuestra nación. Gracias a aquellos que desde México se han unido para orar, desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, desde Venezuela, los que están orando desde Estados Unidos, desde Europa, España y de otros países más, de Alemania y otros lugares del mundo que se están uniendo a orar por Colombia. Y lo que pase aquí en Colombia será lo que Dios esté guiando para que aquí se cumplan propósitos de Dios. Amados hermanos, también entonces cierro con esta parte y este texto de Primera Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 2, ese texto tan conocido. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5, donde la Escritura nos enseña a que oremos por nuestras autoridades. Primera Timoteo 2, del 1 al 5, dice así la Escritura. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que la intercesión es a favor de todos los hombres. Claro que cuando podemos hacerlo de manera particular, de manera concreta, es mucho mejor. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes, no solamente un rey, los reyes del mundo. Por los que están en eminencia, los que están en cargos de importancia, cuyas decisiones afectan a las naciones, afectan a los pueblos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el momento para orar. Quiero que usted se una en este momento conmigo y que seguramente estamos uniéndonos con muchas personas más que en Buga, en Colombia y en el mundo están orando a Dios y orando a
a favor de nuestra nación. Vamos a orar al Señor y en esa oración también mencionaré y oraré por algunas personas que están muy necesitados de nuestra oración por problemas de salud. Oremos al Señor, amados hermanos. Precioso Espíritu Santo, guíanos a orar. ¿Cómo orar como conviene? Tú lo sabes. Oh Padre de la Gloria, tú conoces la situación de nuestro país. No te ha tomado de sorpresa. Las injusticias, las cosas malas, la explotación, la pobreza, Señor, trae tanto dolor y tanto gemido en la sociedad. Padre, mira el clamor de los pobres, de los necesitados, de los huérfanos, de las viudas, de los ancianos, de los desprotegidos. Mira el clamor, Señor, de los obreros, de los trabajadores. Mira, Señor, el clamor de una sociedad que te necesita, Padre. Un clamor, oh Dios amado, que muchos quizá no dirigen hacia ti, pero que tú eres Dios que ves desde los cielos. Muchos quizá, Padre Santo, esperan que su justicia sea hecha por parte de los hombres y que de igual manera tú has puesto gente, Señor, para que hagan justicia verdadera. Padre glorioso, pero también nosotros sabemos que tú eres el Dios juez justo, que tú eres el Dios justo, verdadero y que haces justicia y que no has cerrado tus ojos a la realidad del mundo y a la realidad colombiana. Tus ojos ven, Señor. Tus ojos ven, oh Dios del cielo. Y Padre, hoy estamos orando primeramente por los reyes, que son nuestros gobernantes. Esa palabra reyes aquí en tu palabra, Señor, está representando y simbolizando a los gobernantes de las naciones. Y específicamente hoy oramos, Señor, por nuestro gobierno nacional. Oramos para que tú intervengas en medio de ellos, Padre. Para que tú obres justicia en medio de ellos, Señor. Para que tú abras sus ojos y ellos puedan ver, Padre, la realidad, pero que lo vean, Señor, con sentido de verdadera justicia, sensibilidad y a la vez también de valoración a un pueblo, a una nación que clama y que gime. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tengas misericordia porque eres Dios de misericordia, porque eres Dios que conoces, ves todas las cosas y nada hay oculto delante de tus ojos, Señor. Padre amado, lo que haya allí en medio del gobierno, Señor, todo velo, toda ceguera de dureza, de soberbia, de orgullo, Padre, sea quitado en el nombre de Jesús. Oh Dios de los cielos, te pedimos, Señor, que tú intervengas allí, mi Dios amado, y que las decisiones, Padre, sean realmente a favor del pueblo, a favor de la nación, a favor, Señor, de la gente que sufre, de la gente necesitada, Padre. Oh Padre glorioso, oramos, Señor del cielo, que tú seas glorificándote en nuestra nación colombiana, Padre. Oh Dios, no permitas que leyes injustas salgan a la luz o prevalezcan, sino más bien, Señor, que sean quitadas, Padre, en el nombre de Jesús. Que las leyes justas, que lo que se determina que sea justo, que sea necesario y justo, realmente eso prevalezca. Lo que sea, Señor, para el bien de la comunidad. En cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la protección, en cuanto a todas las áreas, Padre Santo, que necesita toda una comunidad. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Seas tú, mi Dios de los cielos, como dice tu palabra, tú inclinas el corazón del Rey a tus propósitos. Dios de la gloria, tus propósitos sean cumplidos en Colombia. Oh Padre Santo, oramos, Señor, que tú intervengas, Padre, en el gobierno nacional. Interviene en el gobierno nacional, Padre glorioso. Que esto que ha sonado tan injusto, algo tan dañino, tan destructivo, sea quitado. Sea quitado. Lo oramos, Padre, rogándote, Señor de los cielos. Padre, que ellos vean otras alternativas, busquen otras formas, Señor. Si hay necesidades en el país, necesidad económica para cubrir, busquen otras alternativas, otras formas, sin afectar al pueblo.
Oh Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Aún en tu misericordia es justicia, pero también, Señor, ten misericordia de nuestros gobernantes. Rogamos, Señor, que tú los bendigas con dirección sabia, de verdad, real, Padre, para tomar decisiones apropiadas, decisiones justas, que vayan en bien de la nación, para la gloria tuya, Padre. Oh Padre Santo, gracias por obrar en nuestro país, Señor. Rogamos, Padre, que esto se solucione pronto, mi Dios. Que hayan decisiones prontas, que hayan decisiones rápidas, que hayan decisiones diligentes, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, para que no sigan afectados tantas personas, tantos campesinos que no pueden sacar sus productos, Padre. Aquellos que no pueden ir a trabajar, aquellos que no han podido regresar a sus casas, aquellos, Padre, que están bloqueados por una u otra forma, Señor. Algunos que están, Señor, allí sufriendo por la escasez aún que comienza a darse en el país, en ciudades, en departamentos. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos tu misericordia, que hayan decisiones prontas y soluciones prontas para que ese fluir, oh Dios, de los alimentos, de los insumos para la salud, de los insumos para otras áreas de las necesidades básicas puedan llegar a su destino. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Dios del cielo. Te lo rogamos, Padre. Guarda, Señor amado, a los que están en las marchas, los que están en la calle, los que están en las carreteras. Guarda sus vidas, protégelos, pero guíalos, Señor, a hacer las cosas correctamente. Que no sean cuestiones de destrucción, que no sean cuestiones, Señor, de maldad o de aprovecharse de la necesidad y la situación para atracar, para hacer daño, para robar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que guardes a aquellos, Señor, que están allí a conciencia, que están haciendo las cosas, su manifestación y sus protestas lo están haciendo correctamente, Señor amado. Guárdales, protégeles, mi Dios. Gracias por protegerles, Padre Santo. Rogamos también que guardes a las autoridades, porque también son colombianos, que también tienen necesidades. Rogamos que los guardes, que los protejas de obrar mal. Líbralos de hacer cosas malas, líbralos de hacer mal uso de su fuerza. Padre, líbralos, Dios del cielo, de cometer actos de injusticia. Y Padre, guárdales también sus vidas y guárdalos, Dios del cielo, que puedan actuar en justicia con base en los derechos humanos y en las cosas correctas. Padre, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y Padre, provee para los unos y los otros, Señor. Seas tú proveyendo, mi Dios del cielo. Gracias, Padre, por tu misericordia con nuestra nación. Padre, toca los corazones y también, Señor, haya hambre y sed de Dios. Oh, Señor, salva Colombia, Señor. Salva tú, oh Dios del cielo. Gracias porque el Salvador ya vino y murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. El Salvador Jesucristo dio su vida por todos los seres humanos. Si todos, absolutamente todos, miráramos hacia Cristo, nos rindiéramos hacia Cristo, nuestras sociedades serían diferentes, porque los corazones cambiarían, Señor. Gracias, Dios del cielo. Salva Colombia, Padre. Que tu evangelio llegue allá a los estrados judiciales, llegue a los estrados del gobierno, llegue, Señor amado, a la casa de Nariño. Tu evangelio, Señor, entre, pero no solamente se quede allí como una cuestión religiosa, sino que penetre a los corazones para que pueda haber cambios profundos de la vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos salvación para nuestra Colombia, salvación, Señor, para cada persona, Dios amado, tanto ricos como pobres, como aquellos que están en marcha, los que no están en marcha, Señor amado. Venga tu salvación para los unos y los otros. Venga tu salvación, oh Dios. Gracias, Padre, porque alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias por ese socorro. Gracias, Señor, por esa gran salvación. Gracias, Padre, por aquellos que están dando un testimonio vivo en medio de las marchas y están, Señor, testificando de Cristo. Gracias, Padre amado, por glorificarte en medio de esas vidas. Gracias, Señor de los cielos. Para tu gloria oramos, Padre, y gracias, Dios, por traer paz a nuestro país. Oramos por la paz para nuestro país, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados hermanos, les recuerdo la invitación a seguir orando desde hoy, 7 de la noche, vía Zoom, hasta el día viernes. Tendremos a las 7 de la noche. Y
Vamos a tener ayuno, pero cada uno en su casa, en mediodía, todas las mañanas, que usted puede hacer oración a Dios, pero ayunando hasta el mediodía. Vamos a hacerlo desde lunes a sábado, si el Señor nos lo permite. Les invito entonces a unirnos en esos tiempos de oración. Bendiciones, que el Señor les guarde, les proteja, les amamos, Dios les bendiga.